Amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz. Nos alegramos nuevamente estar en este tiempo de predicación de su palabra. Para mí es un gran privilegio y un gran honor poder exponer las escrituras, así que le pido al Señor que me ayude y que me conceda de su gracia para este tiempo de predicación de su palabra. Vamos, hermanos, a tener desde hoy, como les informé ayer en el grupo de la iglesia, a empezar una nueva serie que está relacionada con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Este es uno de los distintivos de nosotros como Iglesia Bautista Reformada. Y cada iglesia reformada tiene este distintivo. La ley moral de Dios. Sé que tal vez para algunos sea un término nuevo, que no conozcan mucho, que no hayan estudiado mucho. Así que hoy quiero en esta enseñanza, hermanos, en esta escuela, ese tiempo que tendremos de escuela dominical también, hacer una breve introducción para que podamos entender, para que podamos ver, para que podamos comprender, para que podamos amar la ley moral de Dios. Y cuando hablamos de la ley, hermanos, una de las cosas que uno suele escuchar dentro del mundo evangélico, dentro del evangelicalismo, una de las cosas que uno percibe con frecuencia es que hay una aversión total a la ley de Dios, ¿no? Las personas tienen un desprecio cuando escuchan la palabra ley, cuando escuchan la palabra ley de Dios, cuando también escuchan la palabra ley moral, reflejan con lo que dicen, con lo que expresan, un total desprecio a la ley de Dios. Ustedes, hermanos, han escuchado esta frase cuando las personas dicen, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. ¿La han escuchado? La han dicho, ¿cierto? Todos la hemos dicho, ¿cierto? Todos hemos expresado esta frase. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Eso era para la ley, ahora estamos bajo la gracia. Eso era en la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo allí en Romanos eso? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué tan cierto es eso? Así como nosotros lo pensábamos, o tal vez aún lo estemos diciendo o afirmando. ¿Qué dice la Escritura? La ley ha sido abolida en toda su totalidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Otros afirman, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, la ley de Cristo? ¿Qué significa estar bajo la ley de la fe? Así que, hermanos, cuando hablamos de la ley moral, quiero que pensemos y quisiera preguntarles, si ustedes allí traten de responder en sus mentes, cuando hablamos de la moral, ¿qué es la moral? ¿Qué podríamos decir sobre la moral? ¿A qué se refiere cuando hablamos de moralidades? ¿O qué es la moral? Y seguramente muchos de nosotros estemos pensando, bueno, es saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Esa podría ser una definición básica, una definición estándar cuando hablamos de la moral. Saber lo que es bueno y lo que es malo. Y lo interesante, hermanos, es cuando uno empieza a investigar, a revisar las diferentes definiciones que aparecen sobre la moral, diferentes filósofos, autores, teólogos, y sobre todo dentro del mundo no cristiano, dentro del mundo no creyente, los filósofos, escritores, todos dicen, cuando quieren afirmar de lo que es la moral, dicen que es un conjunto de normas o conductas que se deben seguir. ¿Ahí estamos, claro? ¿Estamos
de acuerdo, que es un conjunto de normas, un conjunto o algo que define lo que es bueno y malo y lo que se debe seguir o no seguir. Pero cuando dan estas definiciones, estos escritores o filósofos dicen, ellos añaden algo ahí en estas frases o en estas definiciones, dicen que este conjunto de normas o conductas que se deben seguir dependen de la cultura, dependen de las creencias, dependen de la época, dependen del tiempo. Entonces dicen que deberíamos, o entonces las personas deberían distinguir entre lo que es bueno y es malo bajo esas premisas. Creencias, cultura, tiempo, todo lo que podría estar allí dentro de ese cuadro. Y lo otro que afirman en estas definiciones, hermanos, es que dicen la moral, aparte de que es esta norma, este conjunto de normas o conductas que rigen la conducta, dependiendo de todo esto que ya les mencioné, unos también dicen, también rigen a los miembros de diferentes grupos. Entonces, como si existieran varias moralidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos dicen, dependiendo de mi religión, dependiendo del grupo político que pertenezco, a la etnia que pertenezco, al grupo. Entonces, las normas van a variar, ¿no? O la moralidad va a ser diferente. ¿Y ustedes qué creen de eso, hermanos? Esa sería una definición adecuada de la moral. Nuestra moralidad, nuestras normas de conducta deberían regirse dependiendo de las creencias, dependiendo de la cultura, dependiendo de las épocas, y debería ser diferente para cada grupo. Y quisiera darle un par de ejemplos para que ustedes vayan entendiendo un poco de lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad y ustedes puedan entender a lo que se refieren estas personas cuando definen la moral de esta manera. Por ejemplo, hermanos, desde el siglo XIX hacia atrás, ustedes saben que la mujer esté subordinada a un hombre, eso siempre ha sido algo moralmente correcto. ¿Cierto? Todos estamos ahí de acuerdo, ¿no? Que la mujer esté subordinada a su esposo, por ejemplo. Pero después, desde el siglo XX en adelante, con todas estas olas del feminismo, la mujer entonces ya ha podido sublevarse, ¿no? Ya no ha estado subordinada a un hombre. Pero aún en ese tiempo entonces ya afirman que eso ya no es inmoral. ¿Qué hubiese pasado si en esa época, en el siglo XIX o antes, una mujer se subleva o alguien habla de que la mujer no debe estar subordinada? Sería algo inmoral. Pero hoy en día, en este siglo, pues ya a la mujer se le ha dicho que puede empoderarse, que puede asumir roles que no se le han sido ordenados. Pero ya eso no es inmoral, eso hace parte de la evolución. Eso hace parte del avance de la humanidad, hace parte del avance de la sociedad. Entonces, ¿ya van entendiendo un poco, hermanos? Otro ejemplo. Por ejemplo, en las culturas antiguas, en la Edad Media, no existía el concepto o la palabra del noviazgo. Ustedes han visto películas, han leído que para estas épocas los matrimonios eran concertados, ¿no? Por temas políticos, religiosos, económicos. Las familias concertaban los matrimonios. No existía eso del noviazgo como nosotros hoy lo conocemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, más adelante, en la Edad Moderna del siglo XVI al XVIII, apareció la palabra cortejo. Entonces ya el hombre empezó a cortejar a las mujeres. Pero todavía no aparece este concepto de noviazgo como hoy lo conocemos. Después, en el siglo XIX, el cortejo se siguió desarrollando y ahí empezó a aparecer términos del noviazgo,
pero con fines hacia el matrimonio. Después del siglo XX, entonces ya ustedes otra vez con el auge, con la evolución de las sociedades, de las culturas modernas, Europa, el norte, Latinoamérica, entonces ya tenemos otra percepción de noviazgo. Les pregunto, hermanos, entonces en el siglo XIX, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en la Edad Antigua, ¿cómo hubiesen visto un noviazgo como hoy los vemos? ¿Inmoralidad? Inmoralidad. Por ejemplo, con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ustedes, hermanos, los que son más antiguos, sus padres, sus abuelos, ¿qué decían de las relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Inmoral o no? Hoy en día hace parte de la exploración de los jóvenes. ¿Cómo se va a casar la niña sin conocer a ese joven en la intimidad? Usted tiene que conocer a esa mujer antes de casarse, porque ¿qué tal que no puedan compenetrar en la intimidad? Entonces ya hoy no es inmoral. Así que, hermanos, hay una parte de estas definiciones que les estoy dando que sí es correcta. Y es cuando dice que la moral son las normas específicas que rigen la conducta. Hasta ahí esta definición es perfecta, es correcta. Pero de ahí en adelante lo que le agregan es incorrecto. Estas normas específicas que rigen la conducta, hermanos, no debería depender ni de las costumbres, ni de la sociedad, ni de la cultura, ni de cada grupo. Como si existieran diferentes moralidades. Y escuche bien, querido hermano, querida hermana, en esta mañana. Hay una ley que ha regido desde el principio para cada persona de este mundo, para cada individuo, para cada criatura que ha existido desde el principio y que rige a toda la humanidad. Y esta ley se llama la ley moral de Dios, que trasciende todas las épocas, que trasciende todas las culturas, que trasciende todas las creencias, que es eterna, que es perpetua, que es buena, que es justa, que es santa, que es hermosa, hermanos. Y es la ley moral de Dios, conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos. ¿Ha escuchado alguna vez eso? El Decálogo o los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, he titulado el sermón de esta mañana La ley de Dios, una introducción a la ley moral, evangelio, legalismo y antinomianismo. Hermanos, si yo les pidiera a ustedes, a cada uno de ustedes, que cada uno se pusiera de pie y me dijera los 10 mandamientos, ¿cuántos los podrían decir? En el orden que Dios los dio, del 1 al 10, tal y como Dios los entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Aparte del hermano Jairo. ¿Alguien podría ponerse de pie y recitarlos y decirlos? ¿Nos lo sabemos? Hermanos, entonces tienen una tarea. Apréndanse el decálogo, los 10 mandamientos. Del 1 al 10. Recítenlos. Aprovechen hoy, Día del Señor, en vez de estar viendo TikTok y redes,
Cojan la Biblia, Éxodo 20, Deuteronomio, y apréndanse los 10 mandamientos. También apréndanse otros textos de las Escrituras. Apréndanse el Padre Nuestro. ¿Podrían decir el Padre Nuestro ustedes, hermanos? Tal y como aparece en la Escritura. Apréndanse cada texto, hermanos, para que podamos meditar. Y esta que es la ley moral de Dios. Apréndanse también verdades que han sido determinadas por la Iglesia, como el credo apostólico. ¿Se lo saben? Los que vienen de la Iglesia católico-romana se lo aprendieron. Bueno, eso no es de la Iglesia de Roma, eso es de la Iglesia del Señor. Ha pertenecido siempre a la Iglesia y pertenece a nosotros. Así que, hermanos, entonces ya aquí tenemos los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos, hermanos, no los que trató de reorganizar y de cambiar la Iglesia católico-romana. Para ellos, el primero es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Por allá dicen que no te olvides de guardar las fiestas. Estos primeros 3 mandamientos, la Iglesia católico-romana los quitó. No tomarás el nombre del Señor en Dios tu mano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en la tierra ni debajo, arriba en el cielo ni debajo en la tierra. ¿Por qué la Iglesia católico-romana quitó estos 3 primeros mandamientos? ¿Y bien? Así que, amados hermanos, esta es la ley moral de Dios. Dice un teólogo holandés llamado Herman Babbing, él define la ley moral como la norma fundamental de moralidad y santidad de Dios. La norma fundamental de moralidad y santidad de Dios. Es decir, un reflejo de su carácter moral. Y por lo tanto es inmutable. Es inmutable, hermanos. Obviamente hoy no vamos a ver cada mandamiento. Tendremos un sermón para cada mandamiento. Así que será una serie larga de más de 12 sermones, tomando en cuenta la introducción, donde estaremos viendo la perpetuidad de la ley moral, los diferentes usos de la ley moral también lo estaremos enseñando. Así que, hermanos, tenemos en esta mañana un sermón temático. Y recuerden que alguna vez les dije que todo sermón temático, textual, termina siendo expositivo. Así que, como ustedes saben, cuando es temático vamos a estar yendo a varios textos de la Escritura. Así que les pido que estén allí concentrados, que estén allí ágiles para poder ir a varios textos. Así que el salmista empieza, hermanos, en el versículo 97, haciendo esta preciosa exclamación: ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Esa palabra ley en el hebreo es la palabra famosa que conocemos, Torah, ¿no? La palabra Torah en el hebreo, esta es la palabra que aparece allí. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Tal vez el salmista, dentro del contexto que él estaba allí, de la nación de Israel, él tenía en la mente toda la ley de Dios, ¿no? Toda la ley de Dios. Todo el consejo relacionado a la ley de Dios. Pero si ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de leer el Salmo 119, ustedes se van dando cuenta que es una exclamación a la grandeza, a la magnificencia de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y los atributos que ustedes van a empezar a ver en esta porción que leímos y en todo el Salmo 119, ustedes van a ver que la ley de Dios tiene atributos como perfecta, eterna,
deleitosa, justa. Y tal vez el autor sí tenía en la mente toda la Torá, como la conocemos nosotros, todo el Pentateuco. Pero cuando uno ve los atributos que también se le atribuyen a esta ley y los otros sinónimos que se usan, hermanos, allí, ustedes van a ver que cuál es esa ley que es perfecta. ¿Cuál es esa ley que es perpetua? ¿Cuál es esa ley que es deleitosa? ¿Cuál es esa ley que es justa, que es buena, que es agradable, que es perfecta? Pues hermanos, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, es un tema muy importante para nuestros días. Pero no es únicamente en nuestros días, sino que lo ha sido en toda la historia de la redención. Ha sido un tema importante para la teología bíblica, fue importante para los profetas del Antiguo Testamento, fue importante para Cristo, fue importante para los apóstoles y profetas del Nuevo Pacto, para los padres de la Iglesia, fue importante para los escolásticos, para los reformadores, y debe ser importante para hoy, para nosotros. Ha sido importante en toda la historia de la redención, en toda la historia de la Iglesia. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Un desprecio por la ley de Dios. Cuando ustedes han manifestado esto que les preguntaba al principio, cuando ustedes escuchan que alguien dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya eso no nos interesa. Eso era para la nación de Israel. Eso era para los judíos. Eso era para los hebreos. Eso a nosotros no nos importa hoy. Eso, hermanos, es un desprecio por la ley de Dios. Es un desprecio por la ley moral de Dios. Así que, hermanitos, en primer lugar, quisiera que viéramos lo que se conoce, para poder tener un poco de entendimiento, como la triple división de la ley de Dios. La triple división de la ley mosaica. Entonces ustedes allí ven 3 títulos en la pantalla. Entonces tenemos la ley moral, tenemos las leyes ceremoniales y las leyes civiles y judiciales. ¿Por qué es importante tener este entendimiento claro, hermanos, de esta triple división de la ley? Porque al tener este entendimiento claro, vamos a tener un entendimiento profundo bíblico de la ley moral de Dios y entender si para nosotros hoy, como iglesia, como creyentes, esto es vigente. Debemos guardar. ¿Qué debemos guardar? ¿Por qué lo debemos guardar? ¿Por qué lo guardamos? ¿Para qué lo guardamos? ¿Qué es lo que Dios demanda en la Escritura con respecto a su ley? Así que, hermanos, que cuando hablamos de la ley moral, corresponde a las normas que reflejan, como ya decimos en la definición de Babin, el carácter moral de Dios, la santidad de Dios, y que se expresan con mayor claridad en los 10 mandamientos, o también conocido como el Decálogo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de leyes ceremoniales? Entonces, las leyes ceremoniales son todas estas ceremonias y sacrificios instituidos en el sistema levítico y que apuntaban ¿a quién? A Cristo, hermanos. Apuntaban al Señor. Así que todo este culto levítico, todos estos sacrificios, el sacerdocio, los rituales, las fiestas, hermanos, los alimentos, apuntaban ¿a quién? A Cristo. Ustedes recuerdan allí a Pablo cuando le escribe a los Gálatas, que les dice, ustedes están volviendo a seguir estos débiles y pobres rudimentos. Guardáis los días, los meses, las fiestas, los tiempos. Ustedes están volviendo a revivir lo que ya no sirve. Ustedes están volviendo a traer estos rudimentos débiles y pobres, frágiles, inservibles. Hoy en día la iglesia hace eso.
¿Qué pasa cuando una iglesia trata de volver a, así como los Gálatas? Están rechazando la obra de Cristo, pecando contra Cristo. Cuando Cristo vino, hermanos, Él es el cumplimiento de todas estas cosas. Y como Él es el cumplimiento, pues eso queda abolido, abrogado, hermanos. Porque Él fue el cumplimiento de todas estas cosas. Todas estas ceremonias, estas sombras, estas figuras, estos tipos, hermanos, apuntaban a Cristo. Así que volver a estos débiles y pobres rudimentos y prácticas es un total desprecio a Cristo, a la obra y vida de Jesucristo. Y como siempre hemos dicho, recordemos, por ejemplo, qué tipo de cosas hoy se practican en estas iglesias. Las primicias, por ejemplo, tratando de volver a traer las fiestas solemnes que apuntaban a Cristo. Los sacrificios, todas estas leyes ceremoniales, hermanos, que estaban constituidas en todo lo que tiene que ver con el culto levítico, con la adoración en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en el templo, para la nación de Israel. Ahora, hermanos, en las leyes civiles y judiciales, son las leyes que regían en Israel bajo una teocracia. Recuerdan que Israel fue una nación establecida con leyes civiles y judiciales, que controlaban ¿qué? La vida social, política, económica, judicial, herencias, ciudades de refugio, impuestos, esclavitud, todo lo relacionado con la ley civil. Y cuando Cristo viene, trae el Evangelio, no solo para la nación de Israel, sino para todas las naciones. Esto queda abolido, hermanos. Y aunque la nación de Israel sigue en la práctica hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, Jerusalén fue acechada. Y ahí dejó de existir la nación de Israel, como una teocracia. Así que, hermanos, estas leyes civiles y judiciales quedan sin fundamento, quedan sin piso. Ya no hay que seguir guardándolas porque ya no existe a quién aplicárselas. Y quiero que veamos, hermanos, vayamos juntos al libro de Deuteronomio. Vamos a ver un par de versículos. Deuteronomio capítulo 4. Varios escolásticos en la historia de la iglesia, también reformadores, teólogos, han visto en estos versículos una distinción entre esto que estamos viendo, entre la ley moral y entre las leyes ceremoniales o civiles. Deuteronomio 4, versículos 13 y 14. Leo a favor de ustedes. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Por eso, hermanos, ustedes como ven, ahorita vamos a ver nuevamente la distinción de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios está dividida en 2 piedras. Ustedes ven allí, ¿no? La primera piedra, primeros 4 mandamientos, y la segunda piedra, los otros 6. No está dividida 5 y 5, ¿no? Por la mitad. Primero 4 y después 6. Vamos a ver eso ahora. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces aquí hay una distinción, hermanos. Ustedes ven que en el versículo 13 está haciendo referencia a la ley moral, los 10 mandamientos.
Y en el versículo 14 dice, usa estas dos palabras, estatutos y juicios. Estatutos y juicios, que haciendo referencia a estas leyes civiles o judiciales. Vayamos ahí mismo, hermanos, Deuteronomio 6, versículo 1. Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomar. Así que, hermanos, quiero que vean en estos dos versículos la distinción que hacen entre la ley moral y la ley civil. Cuando dice allí esta palabra decretos, es la misma palabra en hebreo allí para la palabra juicios, que es la palabra hok. Aquí se tradujo como decretos y en el versículo ahorita que leímos del capítulo 4 se tradujo como juicios. Y esta palabra que ustedes ven allí, hermanos, estos pues son los mandamientos, está en singular en hebreo, haciendo referencia a la ley moral de Dios. No son las leyes morales, es la ley moral de Dios, expresada en los 10 mandamientos. Así que ya ustedes pueden ir viendo también a la luz de las escrituras esta distinción. No es una distinción que se inventaron los reformadores o los escolásticos, sino es una distinción que hace la palabra misma, ¿no? Una distinción clara entre las leyes civiles, ceremoniales y la ley moral de Dios. Hermanos, les pregunto, ¿Cristo cumplió toda la ley? ¿O le faltó algo? Hermanos, Cristo cumplió toda la ley a la perfección, sin pasarle ni una coma, ni una tilde. Y cuando Él vino, estableció el nuevo pacto. Él estableció el nuevo pacto. Sin embargo, hermanos, presten atención a este punto importante. Toda la escritura es útil y siempre tiene que enseñarnos algo. Así que tanto las leyes civiles y ceremoniales nos van a enseñar varios principios fundamentales. Usted y yo hoy no debemos guardar ni las leyes civiles ni las ceremoniales. Pero cuando vamos a las escrituras y leemos allí Números, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, podemos extraer principios importantes para nuestras vidas. Quiero invitarles, por ejemplo, que vayamos a Éxodo 22. Capítulo 18. Éxodo 22, capítulo 18. Éxodo, capítulo 22, versículo 18. Dice la palabra del Señor: a la hechicera no dejarás que viva. Yo le pregunto, amado hermano, aquellos que guardan todas estas leyes civiles y ceremoniales o quieren guardar algunas para su propio beneficio económico, ¿no? Ya sabemos. Y yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes vean una hechicera, una bruja, una divina, ¿ustedes la van a matar? Pero ahí dice que toca matarla, asesinarla, matarla. No hay que dejarla viva. Entonces, ¿qué hacemos? Pero de ahí podemos extraer un principio muy importante, hermanos. Dios odia la hechicería. Dios aborrece la brujería, la adivinación y todo lo que esté relacionado con la hechicería. Dios lo aborrece, hermanos. Entonces, ¿qué principio podemos sacar de esta ley? Dios aborrece la hechicería, la magia,
Todo lo que esté relacionado con esto. Aún con aquellos pseudoprofetas que usan la hechicería, adivinando, dando falsas profecías. ¿Qué es lo que está buscando una persona cuando acude a un hechicero, a un adivino? El futuro, ¿cierto? Quiero saber qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué es lo que quiere una persona cuando acude a un profeta? A un falso profeta, a un supuesto profeta. El futuro. Y todos los que hemos estado en estas iglesias antes, cuando nos decían, va a venir el profeta fulanito de tal. Qué alegría, ¿no? Qué emoción nos daba cuando iba a venir un profeta. Esperando que se me acercara al oído y... Ustedes saben que yo alguna vez estuve haciendo música, ¿recuerdan? Los que saben. Y una profeta alguna vez me dijo que iba a ganarme muchos Grammys, que iba a estar de avión en avión, que prácticamente no iba a tocar el suelo de estar viajando tanto. Y hoy en día ni Grammys, ni aviones. Pero eso era lo que yo quería escuchar en ese tiempo, el futuro. Entonces, hermanos, todo esto es adivinación. Es hechicería maquillada con el evangelio, con el evangelicalismo. Como si fuesen cosas evangélicas, ¿no, hermanos? Esto es hechicería, eso es brujería, eso es adivinación. ¿Y Dios aborrece eso? Por eso, hermanos, toda la escritura es útil. Toda la palabra de Dios es útil. Ya no vamos a ir a matar, perdón, a una hechicera, no vamos a coger la piedra, no vamos a coger a un ladrón a piedra, pero todo esto nos extrae principios importantes para nuestra vida, para entender también el carácter de Dios, para entender su santidad. Y les pregunto también, hermano, entonces, recuerden que la ley moral, los 10 mandamientos, es esta expresión clara, pero eso tiene una amplitud, ¿no? En el sentido de que cada pecado entra dentro de un mandamiento. Entonces no es que ustedes digan, son solamente 10, eso es muy fácil. Yo pensé que iban a ser 1000 mandamientos, muchos, pero 10. Hermanos, cada pecado. Quiero que piensen ustedes en un pecado cualquiera. O de hecho, pensemos en este que acabamos de ver, la hechicería. ¿Ustedes en dónde ubicarían ese pecado de la hechicería? ¿Eso qué mandamiento transgrede? ¿No tendrás dioses ajenos? Cuando uno acude a un hechicero, está poniendo otro Dios por encima del único Dios vivo. Se está haciendo imagen también de lo que está arriba en el cielo y debajo en la tierra. Tomando el nombre del Señor en vano. Por ejemplo, otro ejemplo así rápido. ¿Dónde ustedes ubicarían la piratería? No robarás. Cuando hacemos tramoyos, cuando hacemos cosas así para adquirir rápido algún beneficio, cuando pagamos, cuando apoyamos la piratería, sea comprando, vendiendo, estamos. Y así, hermanos, podemos pensar en cualquier pecado, cualquier transgresión de la ley, que va a caber en cualquier mandamiento de la ley moral de Dios. Así que ya vimos entonces la diferencia allí en Deuteronomio entre la ley moral y las leyes civiles. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, por favor. Capítulo 7, versículos 22 y 23.
7. Siete 22 al 23. Dice la palabra de Dios: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. No es que Dios no haya mandado los sacrificios ni holocaustos, sino que Dios estaba poniendo la preeminencia en la obediencia. Ustedes también saben, hermanos, que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, fue escrito por el mismo dedo de Dios. Y cuando fue quebrada, fue reescrita y guardada en el arca del pacto de la alianza. Entonces, ¿ven la preeminencia de la ley moral? Escrita por el dedo de Dios, por el mismo dedo de Dios, guardada de forma especial en el arca. Dice el profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. También el profeta Isaías, en el capítulo 1, dice allí el Señor: estoy cansado de estos borregos gordos, estoy cansado de estos sacrificios, y que ustedes no obedezcan, que ustedes no escuchen mi voz, que ustedes no anden en mis caminos, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amados hermanos, la ley moral de Dios refleja su carácter, y nosotros, como seres humanos, como seres creados por Dios a su imagen y semejanza, debemos vivir conforme a ella. ¿Recuerdan allí en Génesis 1, 26 y 27? Cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios exclama esto, hermanos, nos está haciendo seres moralmente responsables. Cosa que no tuvieron ni los animales, ni las plantas, ni ninguna otra cosa creada. Usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios sopló vida, el aliento de vida, allí Él puso la ley en nuestros corazones. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en el corazón de Adán, en el corazón de Eva y en el corazón de cada persona. Obviamente en este momento en Adán y hasta el Sinaí no estaba claramente expresada como la vemos en las dos tablas, pero sí había una ley escrita en el corazón de Adán, conocida como la ley natural. La ley natural. Yo sé, hermanos, que para ustedes estos términos son términos nuevos, pero quiero que vayamos entendiendo como iglesia estas verdades escriturales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a que la ley está escrita en el corazón de las personas? ¿Es eso verdad? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 2, por favor. Romanos 2. Leamos, hermanos, los versículos 14 y 15. ¿Qué dice la Escritura? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, hablando que los gentiles no tenían la presentación como lo tuvieron los judíos de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles
o defendiéndoles sus razonamientos. Así que quiero hacer rápidamente una distinción entre la ley natural y la ley moral. Es la misma ley, no es que sean leyes diferentes, sino que se podría decir que son formas diferentes, ¿no? La ley natural estuvo en el corazón de Adán, en el corazón de Eva y en el corazón de cada una de las personas hasta el Sinaí. Pero todos aquellos que pusieron su confianza en Cristo, aunque tenían la ley natural, la obedecían. Y aquellos impíos o incrédulos tenían la ley natural, sabían que aquello que estaban haciendo era malo. ¿Por qué? Por ejemplo, Caín. Caín, él sabía que asesinar era pecado. ¿Por qué? ¿Acaso a Caín le habían dicho, no asesinarás? No, pero la tenía escrita en su corazón. Ustedes han visto muchos impíos que tienen un buen comportamiento, que a veces hasta parecen mejores personas que los creyentes. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la ley natural escrita en su corazón. No la ley moral, la ley natural. Porque ellos todavía no tienen la luz de la ley moral. Ellos no tienen la luz del evangelio. Así como Caín. Caín sabía que asesinar a su hermano Abel era pecado, era malo. Estaba escrito en su corazón. Y esa ley estaba ahí, según Pablo, para acusarle. Ahora pensemos en un creyente como José. Ustedes recuerdan que José estuvo allí siendo perseguido por la esposa de Potifar. ¿Y qué fue lo que José dijo? ¿Cómo yo haría este mal de pecar contra Dios? Tremendo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer este mal de pecar contra Dios? Y aunque José también tenía la ley natural, había creído en el Señor. Es diferente, ¿no? Aunque ambos tenían la ley natural, que es la misma ley moral, pero en este momento todavía no ha sido expresada como fue expresada en el Sinaí. En uno es diferente. En un impío lo acusa. Y en un creyente nos defiende y nos recuerda que si pecamos, estamos pecando contra nuestro Dios. Obviamente ese es un tema mucho más profundo que vamos a poder tocar después cuando hablemos de la ley natural y la ley moral. Así que, ¿qué es lo que hace la ley en el corazón de los impíos? Entonces ya ustedes pueden ir entendiendo. En un impío, la ley que está escrita en su corazón es la ley natural. ¿Por qué? Porque un impío no tiene conocimiento de esto. Puede que lo sepa, pero no está escrito en su corazón como en obediencia, en amor a nuestro Dios. Y es por eso que los impíos, ustedes ven, que hacen tantas buenas obras. Porque la ley los está acusando y están tratando de acallar sus conciencias. Siendo buenos padres, siendo buenos vecinos, buenos hijos, ayudando al pobre, dando mercados, haciendo fundaciones. Y ustedes ven impíos con una moralidad buena. Pero es porque la ley los está acusando. Y están tratando de acallar sus conciencias. Claro que también tiene que ver con la imagen que aún ellos conservan de Dios. Todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque esa imagen fue afectada por el pecado, aún cada hombre, aún el más perverso, conserva algo de la imagen de Dios. Otros y cada uno en diferentes grados. Así que Dios expresó claramente la ley en 2 tablas. Entonces, les decía ahorita, hermanos, que esta
esos primeros 4 mandamientos hacen parte de la, de la primera tabla, que son conocidos como los mandamientos verticales, porque son nuestro deber hacia Dios. Los primeros 4 y los otros 6, la segunda tabla, tienen que ver con los mandamientos horizontales, porque son con nuestro deber hacia el prójimo. Por ejemplo, un niño que está creciendo, un bebé, cuando toma algo que no es de él, ¿por qué se esconde? ¿Acaso al niño se le ha enseñado que robar es malo? Tal vez no, tal vez sí. ¿Que tomar lo que no le pertenece es pecado? Porque la ley natural está escrita en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada persona. Sea para acusarle o defenderle. Amados hermanos, nadie podrá ponerse de pie delante de Dios y decirle, no supe de tu ley. Mentira, estaba escrita en tu corazón. Y que de aquellas personas como ustedes y yo, que hemos estado expuestos a las escrituras, que hemos estado expuestos a la verdad, pues se nos demandará más. Vamos a tener que dar más. Y ustedes más. Porque eso que ustedes están aprendiendo hoy no lo enseñan en ninguna iglesia cristiana. Todos nosotros somos privilegiados, hermanos, de conocer estas verdades, de conocer sobre la ley moral de Dios. Todos nosotros estamos siendo aquí expuestos a las escrituras, pero se nos va a demandar más. Somos más responsables. Y cuando usted y yo queremos obedecer la ley de Dios, generalmente cuando el cristiano o dentro del mundo evangélico queremos obedecer los mandatos de Dios, obedecer la ley, las personas dicen, no, yo quiero obedecer por amor a Dios. Tal vez muy pocos, ¿no? Muchos dirán, no, yo quiero obedecer para ganarme algo, para obtener algo, para preservar algo, a ver si Dios me retribuye esta obediencia. Vayamos al Evangelio de Mateo, queridos hermanos, 22. Versículos 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. Dice la escritura. Dice entonces que están allí los fariseos y los saduceos, y uno de ellos le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Cristo lo que está haciendo es resumir las 2 tablas. Cristo no las está aboliendo, no las está abrogando, quitando, Él está resumiendo. Dice, el primer y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Los primeros 4. Y el segundo dice es amarás a tu prójimo como a ti mismo, la segunda tabla. Cristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Y quiero que vayamos a nuestro texto
inicial, que es el Salmo 119. Ubiquemos allí otra vez desde el versículo 97. Entonces, ¿cómo empieza el salmista en esta letra Mem? Oh, cuánto amo yo tu ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cómo así que siempre están conmigo? Escritos en mi corazón, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Querido hermano y querida hermana, ¿ustedes están guardando la ley de Dios? ¿La ley moral de Dios? ¿Ustedes están esforzando por querer cumplir esta ley? Y si sí, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por amor al Señor? ¿Por amor a nuestro prójimo? ¿O por amor a la ley? Como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo sé que usted y yo no tenemos en nuestras casas una imagen tallada, ¿cierto? Eso espero. Yo sé que ninguno de nosotros tenemos una estatua, una escultura, sea de madera, de yeso. Pero nuestro corazón, ¿a quién ha puesto delante de Dios? ¿Al Dios trabajo? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios esposo? ¿Al Dios esposa? ¿Al Dios hijos? ¿Al Dios casa? ¿El Dios celular? ¿El Dios televisión? ¿El Dios películas? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, ¿estamos guardando la ley de Dios? Esta ley moral, hermanos, es perpetua, eterna. Quiero invitarles rápidamente que vayamos al libro de Romanos. Capítulo 13, versículos 8 y 10. Romanos 13, 8 y 10. 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso los 10 mandamientos se llaman la ley moral de Dios. Y la esencia de la ley moral se cumple en el amor a Dios y al prójimo. Se cumple en el amor a Dios y al prójimo. En tercer lugar, hermanos, la ley moral como herramienta para el Evangelio. La ley moral como herramienta para el Evangelio. Mientras estaba preparando este sermón durante la semana, estaba escuchando una serie del pastor R.C. Sproul,
y él estaba contando una situación que le pasó hace muchos años. Bueno, ya el pastor ya él falleció hace un par de años, pero cuando él grabó eso, él dice que aproximadamente unos 20 años lo invitaron a predicar a una iglesia, estuvo allí enseñando, y que después del culto vespertino, los hermanos le dijeron que si podía venir a una casa a orar, a tener un tiempo de oración. Entonces él accedió, fue a la oración, cuando llegó pues todo normal, apagaron las luces, él dijo, bueno, pues han apagado las luces, estamos a orar, y de repente las personas empiezan a invocar a los muertos. Y este pastor Arces dijo, no, 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 detengan, ¿qué están haciendo? Ustedes están haciendo algo que Dios abomina, que Dios odia. ¿Cómo así que ustedes están invocando muertos? Eso no. Y las personas que estaban allí le dijeron, no, no, pero es que esa ley estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿recuerdan un poco de los principios que estaban al principio? Entonces el pastor les dice, esto es algo que Dios desecha. Dios nunca ha demandado en su palabra que... Pero entonces la respuesta de ellos es lo que quiero hacer énfasis, es que ellos dicen, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para los antiguos, eso era para Israel, para la nación. Pero ¿acaso eso no revela también el carácter de Dios? ¿No revela la santidad de Dios? ¿En cuál pecado entonces estaría ellos cayendo también? Hechicería, entonces no tendrás el 1, el 2 y el 3. Quiero invitarles a que vayamos a la primera carta de Juan, hermanos, allá antes del Apocalipsis, Judas, primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Antes de leerlo, quisiera preguntarles, hermanos, cuando ustedes predican el Evangelio, ¿cómo predican el Evangelio? ¿Sonríe, Cristo te ama? ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Eres el consentido de Dios? ¿Dios te ha estado esperando? ¿Cómo predica usted el Evangelio, hermano? Muy bien, le decimos a alguien que es pecador, que es enemigo de Dios, que ha ofendido el santo nombre de Dios. Cuando uno le dice a alguien, usted es un pecador, has cometido pecado en contra de Dios. Y nos van a decir entonces, ¿pero qué es pecado? Vamos a ver qué dice la Escritura que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, preséntenle a las personas la ley moral de Dios. Díganle, de estos 10 mandamientos, ¿cuáles has transgredido? Y seguramente van a decir, no, pues yo he transgredido 6, 5, 4. Seguramente yo no he matado. Yo eso sí no lo he hecho. Pero yo he guardado 1, 9. O yo, obviamente estoy hablando dentro de la ignorancia de las personas, ¿no? Dice el apóstol Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aún si esas personas en su ignorancia creen que solo han ofendido uno, se hacen culpables de toda la ley. Así que, hermanos, la ley y la gracia van de la mano. La ley y el evangelio son recurrentes, hermanos. No podemos separar la gracia de la ley. Aunque son diferentes, tienen propósitos diferentes, pero no podemos separarlas. La ley es una cosa y la gracia es otra. Estábamos en la ley y ahora en la gracia, hermanos. Son recurrentes, son
juntas, van juntas. Desde el principio, hermanos, ¿había ley en el antiguo pacto? ¿Había gracia? Sí. Desde Génesis 3:15, en el anuncio de la simiente de la mujer que vendría a darle un golpe certero en la cabeza a la serpiente. Allí fue el anuncio de la promesa. El pacto de gracia. No fue establecido allí, sino que fue anunciado, establecido en el nuevo pacto cuando Cristo vino. Pero ¿por qué los impíos van al infierno? ¿Por qué van al infierno los impíos? Por transgredir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley moral de Dios. Por violar la ley. Y si no hubiera ley, hermanos, no hay pecado. Quitar la ley es quitar el pecado. Quitar la ley es quitar la predicación del evangelio. Por eso es que la ley es una herramienta, una forma en cómo llevamos el evangelio. ¿Cómo le decimos a alguien que venga a Cristo si no sabe por qué tiene que venir a Cristo? ¿Cómo le decimos a alguien que se arrepienta si no sabe por qué tiene que arrepentirse? La ley moral de Dios. La ley, hermanos, revela la gravedad de nuestro pecado. Pero Cristo vino y llevó la maldición de la ley en nuestro lugar. ¿Cuál era la maldición de la ley? La muerte. Y Cristo vino y tomó el lugar de nosotros. Alguien alguna vez afirmó correctamente: la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos envía de nuevo a la ley. Lo que hace la ley es reflejar la gravedad de nuestro pecado. Tenemos que ir a Cristo porque no hay forma. Y Cristo lo que dice: vayan a la ley, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi palabra. Anden en lo que yo les digo. Ahora entendemos, hermanos, que ni usted ni yo y nadie ha podido ni podrá cumplir la ley a la perfección. Eso es lo que Dios demanda. Si alguien quiere ser salvo por el pacto de obras, tiene que cumplir a la perfección. No haber fallado en ningún momento de su vida. Nadie ha podido y nadie podrá, hermanos. Por eso amamos la ley de Dios. Porque anhelamos cumplir su ley. Porque nos lleva a Cristo, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso queremos honrarle. Porque hemos sido justificados por la justicia perfecta de Cristo. Ahora queremos ser santificados. Por eso Cristo nos lleva a la ley. Para que seamos santificados. Parecernos cada vez más a Cristo. Otra vez Salmo 119, hermanitos. Vamos a nuestro texto principal. Vamos a leer del versículo, los que nos faltan, del 101 al 104. Ahora que la ley ha revelado nuestros pecados, ahora que la ley ha revelado la gravedad de nuestro pecado y que nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él cumplió a la perfección y por medio de Él podemos ser presentados como justos delante de Dios por la justicia perfecta de Cristo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Cómo me enseñaste? Por tu ley, por tus mandamientos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, hermanos. Los judíos, hermanos, ellos no conocían los sabores como nosotros los conocemos. Usted cuando va a comer un helado, usted puede elegir entre 30 sabores. Para el judío, el sabor más dulce que habían conocido hasta ese momento era la miel. Piense en el sabor que a usted más le gusta, en toda la variedad de sabores que hoy tenemos en las comidas. Para el judío, la miel era lo más dulce que había conocido hasta ese momento. Y dice, más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Hermanos, y en cuarto lugar y último para concluir, nosotros al guardar la ley de Dios, que estamos llamados a guardarla, vamos a ver eso más adelante cuando veamos la perpetuidad y los diferentes usos de la ley. Podemos caer en dos peligros en los que ha caído gran parte de la iglesia cristiana. Y seguramente usted y yo hemos caído ahí o tal vez estemos ahí. Y debemos tener cuidado, hermanos, de caer en esos dos peligros. El primer peligro que uno puede guardar con respecto a la ley moral de Dios es el legalismo. El legalismo. Así que uno, cuando habla del legalismo, hermanos, puede caer en el legalismo en dos direcciones, sea para salvación o sea para santificación. Particularmente es para salvación. Entonces, ¿qué es el legalismo, hermanos? El legalismo es que usted y yo podemos pensar que podemos ganarnos el favor de Dios guardando la ley. O que podemos ganar la salvación guardando la ley. O que podemos ser más santos guardando algunas normas o conductas o ritos inventados por el hombre o leyes abolidas. Así que rápidamente, hermanos, quiero que veamos algunas formas en las que usted y yo debemos evitar caer en el legalismo. Y seguramente hemos estado allí, porque hemos estado allí. O tal vez aún estamos allí. En primer lugar, hermanos, traer una ley abolida para que sea cumplida es la primera forma de legalismo. Vayamos juntos al libro de Levítico, capítulo 11. Entonces, ya ustedes recuerdan la distinción entre la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, cuando hablamos de una ley abolida, estamos hablando de una ley ceremonial o una ley civil y traerla a la iglesia hoy y querer imponerla. Levítico 11, versículos 7 y 8. Levítico capítulo 11, versículos 7 y 8. Aquí, hablando de unos ritos ceremoniales respecto a la comida, dice también el cerdo porque tiene pezuñas, hablando de una provisión de comer cerdo, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Entonces, hermanos, si yo a ustedes les dijera el día de mañana, hermanos, no podemos volver a comer cerdo, ¿eso qué sería? Legalismo. Por ejemplo, con otro rito, con el rito de la circuncisión. Si yo les digo, hermanos, todos nosotros los hombres a circuncidarnos, porque tenemos que hacer parte del pueblo. Eso es una evidencia de que somos introducidos en el pueblo. Eso sería legalismo. Y así, hermanos, con todas estas leyes abolidas, leyes ceremoniales y civiles, traerlas hoy a la iglesia. Piensen en cualquier ley abolida que han querido traer a la iglesia hoy. Eso es legalismo. En segundo lugar, hermanos, otra forma de legalismo sería un mandamiento humano, una convicción personal o familiar, que puede ser útil para cada persona o cada hogar o familia, pero no podemos imponerla a la iglesia, porque sería legalismo.
Cristo le dijo a los fariseos, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. Por ejemplo, nosotros no creemos, por ejemplo, que las mujeres tengan que vestirse exclusivamente con falda, por ejemplo, ¿no? Pero hay hermanas que tienen la convicción de hacerlo. Por algún motivo, se sienten cómodas, están tranquilas, piensan que esa es la forma en como ellas se ven de forma con pudor, con decoro. Pero si el día de mañana yo les digo, hermanas, la que no vista con falda, no entra a culto. No puede ser miembro de la iglesia. No está mostrando una vida de piedad. Eso es lo que yo sí les puedo decir a ustedes, hermanas, vístanse con pudor. Vístanse con decoro, con modestia. Eso yo sí les puedo decir a ustedes. Pero yo no les puedo decir a ustedes, hermanas, la que no venga con falda, no entra. Está mostrando una vida de impiedad, como ustedes saben, como lo hace esta secta unicitaria. Por ejemplo, otro hermano, si el hermano Jairo se levanta a orar a las 3 de la mañana, y esa es la forma como a él le funciona su vida devocional, y si el hermano Jairo les dice a ustedes, hermanos, he descubierto que la hora para orar es a las 3 de la mañana. Todos a orar a esa hora. El que no ore, legalismo. Eso es útil para el hermano Jairo. A él le ha servido. Pero eso no quiere decir que sea una ley que uno imponga en la iglesia. Pero ha sido útil para él y está muy bien. Pero no podemos imponer esos mandatos de hombre o personales que pueden ser muy útiles, hermanos, pero no podemos imponerlo a la iglesia. Eso es legalismo. Otra forma de legalismo, hermanos, es cumplir una ley bíblica de forma externa, pero no interna. Ustedes recuerdan que Cristo varias veces dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo digo que todo aquel que se enoja contra su hermano ya es culpable de homicidio. Entonces ustedes pueden decir, yo nunca he matado. Sí, señor, usted sí ha matado, yo he matado. Cada vez que nos enojamos con nuestro hermano, somos homicidas. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Ah, no, yo nunca he adulterado. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer con deseo, o que una mujer mira a un hombre con deseo, ya ha adulterado en su corazón. O por ejemplo, ustedes hermanos, cuando venimos hoy día al Señor a congregarnos, y sabemos que hoy es el día del Señor, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero ¿qué pasa si usted y yo venimos y estamos pensando, ay, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Ahora salgo de aquí, ¿qué hacemos? ¿Será que compramos, pedimos? O está pensando en la semana pasada que no pudo hacer esto del trabajo. Esta semana que empieza teniendo que hacer, usted está siendo un legalista. Porque está cumpliendo de forma externa la ley. Usted está aquí presente. Es mejor que no venga. Pero su corazón está. Usted no está dispuesto a adorar a Dios. Así que, hermanos, eso es otra forma de legalismo. Podemos cumplir de forma externa la ley, pero dentro de nuestro corazón no la estamos cumpliendo. Eso es legalismo. Estamos aquí aparentando, viniendo aquí a la iglesia, pero nuestra mente, nuestra adoración está lejos. Finalmente, la última forma de legalismo es un principio bíblico aplicado en un contexto diferente. Por ejemplo, nosotros entonces
Decimos nuevamente que hay que vestir con modestia, con decoro, con pudor. Y entonces los hombres aquí nunca vamos a venir en chancla, ¿cierto? Ni en chores, ni en pantaloneta, ni con camisillas. Venimos bien presentados, ¿sí? Eso es venir con modestia, con decoro. Pero ¿qué pasa si vamos a una iglesia cristiana en India? ¿Cómo van los hermanos allá con modestia y con decoro? Con batolas. Eso es el decoro para ellos. Eso es la modestia para ellos. Yo no le puedo decir a ellos, hermanos, ustedes tienen que vestir con camisa, con pantalón, con corbata, porque esa es la forma como ser modestos. Eso es legalismo. Cuando tomamos un principio bíblico y queremos cambiarlo, cambia dependiendo del contexto. Y finalmente, hermanos, para concluir, el otro peligro en el que usted y yo podemos caer, y caen muchas iglesias, es lo que se conoce como el antinomianismo. Antinomianismo. Esta palabra está compuesta por dos partes, que es anti, que es contra, y la palabra nomos, que es la palabra ley. Aquel antinomianismo, o la persona que es antinominiana, es que tiene una doctrina que postula que los creyentes no están obligados a obedecer la ley moral. Es decir, aquellos que rechazan totalmente la ley. Son aquellos que dicen, estamos libres de la ley. Qué condición tan hermosa. Pecar todo lo que yo quiero porque salvo soy. Salvo, siempre salvo y hago lo que quiero. Entonces, estas personas que tienen este concepto no han entendido el Evangelio. Es una doctrina equivocada, hermanos. Pensar que la ley no es para cumplirla. Quiero que vayamos juntos al libro de Romanos. Vamos a ver algunos textos allí para concluir. Romanos capítulo 6. Versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, Pablo lo que no está diciendo aquí es lo que ya les está diciendo. No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Lo que Pablo está afirmando es que ya no estamos bajo la condenación de la ley, bajo la maldición de la ley, sino que ahora estamos bajo la obediencia, hermanos. Y ustedes, si pueden ver con calma la carta a los romanos, ustedes van a ver que Pablo nunca está excluyendo la ley. Pablo nunca está rechazando la ley, antes la está confirmando, la está afirmando. Ahí atrás, hermanos, Romanos 3, 28, desde el 28. Romanos 3, leamos desde el versículo 28. Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Hermanos, uno de los errores del antinomianismo es que ellos confunden la justificación con la santificación, que es lo que también piensa la Iglesia Católica Romana. Ellos confunden la justificación con la santificación. ¿Y por qué ese es el principal error de ellos y por qué esto los lleva a ser antinominianos, antiley, en contra de la ley?
Porque ya hemos visto que la ley revela la gravedad de nuestro pecado. Pero la ley no nos justifica. Somos justificados ¿cómo? Por medio de la fe en Cristo. Pero lo que hace la ley es llevarnos a Cristo. Y una vez en Cristo, la ley lo que hace es santificarnos, hermanos. Por eso usted y yo debemos esforzarnos por obedecer la ley. Para la gloria de Dios, para nuestra santificación, hermanos. No piense, querido hermano, que por guardar la ley usted va a ser más salvo. Usted va a ser mejor. Usted lo hace, hermanos, porque que hace parte de su proceso de santificación. Gálatas 3, hay 3 libros más adelante. Gálatas 3, versículos 24 y 25. Entonces ustedes recuerdan, hermanos, que en este momento, en esta cultura greco-romana, habían unos esclavos que se les llamaban ayos. ¿Han escuchado eso? Entonces estos ayos pertenecían a iglesias, a familias, que tenían los recursos para contratarlos, para tenerlos, para sustentarlos. Y la labor de estos hombres, o estos esclavos que se llamaban ayos, era, por ejemplo, llevar los niños de la casa a la escuela. Era guiarlos, eran transportarlos, era encaminarlos. No eran maestros, eran llevadores, acompañadores. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Somos justificados por la fe. Pero ¿qué hace la ley? Ser nuestro ayo. Nos lleva a Cristo. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez en Cristo, ya Cristo es nuestro maestro. Y Gálatas 6:2, hermanos, para concluir. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿A qué les suena eso, hermanos, cuando dice Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros? Cuando uno lleva la carga de otro, ¿qué está haciendo? Amando al otro. Amados los unos a los otros. Ya dijimos que la expresión de la ley moral es el amor a Dios y al prójimo. Y cuando dice Pablo, la ley de Cristo no es una ley diferente a la ley de Moisés. Solo que Moisés falló, Cristo cumplió. Donde Moisés falló, Cristo cumplió. La de Moisés podía ser leída y la de Cristo puede ser vista, porque Él cumplió la ley. Así que, amados hermanos, usted y yo tal vez hemos sido antinominianos. Hemos rechazado la ley. Eso no hay que cumplirlo. Eso hay que rechazarlo. Eso fue para el antiguo pacto. Pero ya vimos que la ley moral es una ley perpetua, una ley eterna, una ley buena, perfecta, justa, santa. Lo que fue abolido fueron las leyes civiles y ceremoniales. Que aún de esas leyes podemos extraer principios importantes para nuestra vida. Hace mucho tiempo, compartiendo con un conocido que pertenece a una iglesia antinominiana, y él, cuando vio que ustedes saben que ahí nosotros en la casa tenemos en un cuadro los 10 mandamientos, entonces empezamos a debatir, ¿no? Que eso, él me decía que por qué teníamos ese cuadro ahí, los 10 mandamientos, y eso ya,
pues no era vigente, que la ley del amor, la ley de Cristo. En fin, tuvimos ahí una controversia, una conversación al respecto. Es decir, no todo lo que tenga que ver con la ley, todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento, un desprecio total. Al día siguiente, este muchacho, su papá está cumpliendo años y pone, honrarás a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Entonces, ¿qué tienen en la mente? ¿Qué tienen en la cabeza? Un desprecio y Cuando me interesa, en algunos versículos, cito la ley, cito el Antiguo Testamento, pero de resto, la desprecio. Así que, hermanos, el antinomianismo es que si usted y yo creemos que podemos hacer lo que queramos, vivir una vida como queramos, que sea como sea, ya hemos sido salvos, que hagamos lo que hagamos, de todas maneras ya somos perdonados, ya somos redimidos, ya hay remisión, eso es antinomianismo, hermanos, y es peligroso. La ley moral de Dios, hermanos, el decálogo, los 10 mandamientos, vamos a verlos nuevamente, para que ustedes los recuerden, los estudien. Es una ley perpetua, hermanos, una ley santa, justa, buena, que usted y yo debemos esmerarnos por cumplir. En toda su amplitud, en toda su amplitud. No únicamente no matarás, sino evitar enojarnos con nuestro hermano. No adulterarás, sino evitar mirar o pensar o imaginar cosas con otras mujeres. No para salvación, hermanos, sino porque estamos agradecidos con nuestro Señor por esta obra, por la vida que Cristo hizo, que Él vivió por su muerte para nuestro bien, por el cumplimiento que tuvo el Señor de la ley en la perfección, para nuestra santificación y para la gloria de Dios. Dice el salmista en el 119:93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, con ellos me has dado vida. Oremos, hermanos. Padre bendito, Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu ley, gracias por esta ley preciosa que nos recuerda nuestro pecado, nos revela la gravedad de nuestro pecado, Dios, y por eso hemos venido a Cristo, porque no hay forma en como nosotros ni nadie pueda presentarse justo delante de ti. Y queremos pedirte en esta mañana, Dios, que tú nos ayudes a que contemplemos tu ley, que así como el salmista digamos, oh Dios, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu santo nombre, cuánto te amo, Cristo, cuánto amo a mi prójimo, y por eso quiero y me esfuerzo y lucho por cumplir tu ley. Soy consciente que no es una demanda para poder adquirir la salvación, para poder conservar la salvación, sino para tu gloria, en agradecimiento por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo a favor de nosotros. Ayúdanos, Dios, a no ser antinominianos, ayúdanos, Dios, a no ser legalistas, sino que podamos cumplir y amar tu ley, tus mandamientos, tus juicios, tus estatutos, tus decretos, a darte a ti toda la gloria. El Dios que ha dado esta ley para toda la humanidad, para aún el impío, esta ley natural escrita en su corazón, que tiene que obedecer, pero por el desprecio que tiene de Cristo no lo hace. Y nosotros estamos llamados a predicar de Cristo, de la ley moral de Dios. Ayúdanos a ser valientes en esta predicación, a amar tu ley, a predicar tu ley, amado Dios, a cumplirla. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Ánimo en el Señor.